Muy buenas a todos, bienvenidos a mi nuevo vídeo, soy Georgie y en este vídeo voy a hablar de la ganadora del Benidorm Fest 2023 y por lo tanto la representante de España en Eurovisión 2023. Se trata de Blanca Paloma y su canción Ea Ea. Pues Blanca ha ganado Benidorm Fest, que fue increíble, un año más, y espero que vamos a tener muchos Benidorm Fest en el futuro porque de verdad las actuaciones, la realización de todo fue de 10, así que enhorabuena a España. Y bueno, ahora hay que comentar la canción que fue elegida por el jurado y el público. Voy a poner la canción y dar mis comentarios sobre ella. Bueno, claro, primero que todo, también voy a pediros disculpas por todos los errores que voy a cometer a lo largo del vídeo, que seguramente habrá muchos errores, pero bueno, perdonadme porque, claro, español no es mi idioma materna y bueno, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Bueno, ahora voy a poner la canción y la actuación en la gala final y dar mi opinión. Es que desde el primer segundo, desde que empieza a cantar y el plano, la realización de la actuación es de 10, pelos de punta, inmediatamente. Este principio es increíble, es mágico. Se ve que se trabajó tantísimo en esta actuación y se nota y me encanta eso. Su voz, madre mía. La puesta en escena, sus coristas, bailarinas, todo funciona tan bien, los colores y todo. Este plano aquí, ganadora. Me encanta esta parte en la letra. Y esta realización también, la cámara desde arriba se aleja, ella en la luna. Es que esto es tan increíble desde el primer segundo. Te tienes que fijar al televisor, a tu pantalla, no sé, y seguir todo lo que hace Blanca Paloma porque lo hace increíble. Y ese sonido flamenco muy serio español, es que... Y los planos, es que fue todo tan bien trabajado. Me encanta eso. Los planos cortos, todo. Me gusta que cambió esa parte un poquito comparado con la versión en estudio. Y su mirada y todo, es que es un artista 100%. Increíble, increíble, de verdad. Enhorabuena, enhorabuena, esto es de 10, 11 de 10. Enhorabuena Blanca, enhorabuena España por haber elegido esta maravilla de canción, actuación y artista. Bueno, ¿qué puedo decir? Es que en el vídeo anterior donde hablé de las canciones de Benidorm Fest en general, dije que esta canción tiene el potencial de elevarse en vivo. Bueno, lo dije también para Chanel el año pasado y también tuve razón, así que una vez más, bravo yo. Bueno, sabía que iba a elevar porque sé que Blanca Paloma la vi en el Benidorm Fest del año pasado y fue increíble. Ahora incluso mejor, si se puede mejorar, pero ella lo logró, no sé cómo, pero enhorabuena. Y yo, en este momento, bueno, hay mucho por venir, muchas canciones para Eurovisión por venir, y será difícil saber quién va a ganar, pero en este momento yo creo que Blanca Paloma podría ir a por todas y ir a por la tercera para España, de verdad. Y el año pasado sabía que
televoto serbio iba a votar a Chanel y lo hizo. Dimos 10 puntos a Chanel en el televoto, creo que 4 con el jurado, y este año creo que de nuevo vamos a dar muchos puntos a España y a Blanca Paloma porque se lo merece, se lo merece. Si lo merece se dice y punto, y ella lo merece. Así que yo creo que España va a quedar en el top 5 de nuevo, incluso creo que podría ganar. Y bueno, yo como el año pasado voy a votar de nuevo a España porque, bueno, es lo que hay que hacer, porque el año pasado tema increíble, este año tema increíble con un sonido español, con un artista increíble, tanto como Chanel el año pasado y este año también con Blanca Paloma. Bueno, enhorabuena España por todo y me alegra mucho ver que España una vez más es una de las favoritas. Me alegro por todos estos fans de España porque sé que llevan esperándolo por mucho tiempo. Me encanta que España va a poder quedar muy alto con algo así y estoy seguro que sí. El año pasado lo hicimos nosotros con Stracta, dijeron, ay, pero eso no va a funcionar fuera y eso, pero funcionó, quedamos quintos y creo que también eso se va a notar y eso se va a apreciar lo que hace Blanca Paloma porque el jurado no puede no dejarla en el top 5. Eso es imposible, dejar esta voz, esta actuación, esta música fuera del top 5 con el jurado profesional. Entonces, ¿qué hacen ahí si van a poner a Blanca Paloma por debajo del quinto puesto? Eso no puede pasar. Y el televoto también la va a apreciar muchísimo. Así que, como dije, España de nuevo en el top 5, seguramente en el mío también. Bueno, pues nada, estos fueron mis comentarios. ¿Qué opináis vosotros de Blanca Paloma y de EAEA? ¿Pensáis que podrá quedar mejor que Chanel? ¿Pensáis que puede ganar incluso en Liverpool? Yo creo que sí. ¿Qué opináis vosotros? Voy a leer los comentarios y comentar la increíble selección de España para Eurovisión 2023. Aunque habían muchas canciones buenas en Benidorm Fest, yo creo que esta fue la opción correcta y esa fue mi opción después de ver todas las actuaciones. Así que enhorabuena y mucha suerte en Liverpool, mucha suerte Blanca y mucha suerte España. Srečno y nos vemos en Liverpool. Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo y si os gusta, pues a seguir mi perfil porque voy a hacer muchos vídeos más en el futuro. Pues nada, muchas gracias por ver el vídeo y chao.